Vamos a empezar formalmente la clase, entonces, para que pueda quedar también registro de lo que estamos hablando para los compañeros que no tienen la posibilidad de estar presentes hoy. Y bueno, si les parece, ahí van llegando algunos remolones. Y si les parece, vamos a empezar este recorrido y en todo caso vayan interrumpiendo en caso de que tengan alguna pregunta y vamos a llegar al final de la presentación a reencontrarnos con estas cuestiones a propósito del caso que vamos a desarrollar. ¿Eh? Entonces, hoy estamos entonces en el teórico número 11. Estamos empezando la primera parte de la unidad 6 en relación a la construcción del caso en transferencia. La otra escena, compulsión de repetición, mecanismos de goce y pulsión de muerte. Bueno, entonces, vamos a, vamos entonces a dar algunas referencias primero respecto de la noción de caso, que entendemos por caso en el campo de la subjetividad. Y en principio lo que, bueno, hay una cita de Lacan que van a encontrar en el inicio del capítulo 4 del Fundamentos Clínicos, que es donde está abordada esta cuestión, que ahí dice, es una cita del Seminario 1 de Lacan, en donde dice: el progreso de Freud, su descubrimiento, está en su manera de estudiar un caso en su singularidad. ¿Qué quiere decir estudiarlo en su singularidad? Quiere decir que esencialmente para él el interés, la esencia, el fundamento, la dimensión propia del análisis es la reintegración por parte del sujeto de su historia hasta sus últimos límites sensibles, es decir, hasta una dimensión que supera ampliamente los límites individuales, ¿no? Esto se refiere a que más allá de su propia existencia, hay un lugar que el sujeto viene a ocupar en un entramado simbólico que lo precede, ¿no? Bueno, pero vamos a situar algunas cuestiones más para poder distinguir el valor de la noción de caso clínico. En principio, podemos decir que es el articulador esencial entre lo más singular de la clínica y lo más general y abstracto del corpus conceptual y teórico de las diversas disciplinas que pueblan el campo de la subjetividad. El caso clínico, entonces, es un articulador entre lo singular y lo general, ¿no? Y vamos a ver que no es un tema menor, tanto para la praxis como para la investigación de lo subjetivo. Resulta determinante establecer con precisión el valor y la función que se le asigna a este concepto. Yo voy a tomar acá una referencia de un psicoanalista argentino radicado en Francia hace ya más de 40 años. Él es Juan David Nacio, y voy a tomar un fragmento de la introducción de un libro de él, que es una compilación sobre los más famosos casos de psicosis, casos publicados, ¿no? Todos casos publicados. Ahí él dice que en el discurso médico la palabra caso
adquiere un sentido muy diferente y hasta opuesto al sentido psicoanalítico. Mientras en medicina la idea de un caso remite a un sujeto anónimo, representativo de una enfermedad, se dice, por ejemplo, un caso de coronavirus, ¿no? Para nosotros, en cambio, un caso expresa la singularidad misma del ser que sufre y de la palabra que nos dirige. Del ser que sufre y de la palabra que nos dirige. Ahí podemos, a ver, voy a compartirles brevemente un... eh, ¿Tienen ahí la presentación en pantalla? ¿Sí? Del texto. Bueno, fíjense que ahí podemos situar esta distinción que establece Juan David Nacio entre lo que significa el valor del caso clínico del lado del discurso médico y del lado del psicoanálisis, ¿no? Por un lado, para el discurso médico, un caso es un particular de una ley general, cognoscible y universalizable. Fíjense que ahí aparece destacada la palabra particular, que va a diferenciarse del valor que damos a la palabra singular. Particular y singular no es lo mismo. Del lado del psicoanálisis, entonces, vamos a decir que el caso remite a un real que se ciñe a una legalidad singular e inconsciente. ¿Cuál es la diferencia entre particular y singular? Bueno, como decía recién, un particular, un caso como algo como particular de una ley general, quiere decir que, como cuando decimos un caso de coronavirus, lo que se busca ahí es aquello que puede ser generalizable, ¿no? En medio de una pandemia, lo que se busca es encontrar las pautas, los protocolos generales de abordaje de ese virus para todo el mundo, ¿no? Y cuando van apareciendo ciertas variaciones, entonces se busca a qué responden esas variaciones para volverlas a introducir en términos de generalidades, ¿no? Y en una clínica del caso por caso se entiende lo singular como eh, imposible de remitir a ninguna generalidad, ¿no? Hay en cada caso una lógica que no es generalizable. Entonces esto marca esa diferencia entre lo singular como único. Ahora vamos a ver otro esquema que está muy vinculado a esto, que está referido a algo que introduce un historiador italiano, que es Carlo Ginzburg, en donde él va a diferenciar esto en términos de dos distintos paradigmas de investigación. El paradigma, digamos, el modelo médico, ¿no? Como decíamos recién, el discurso médico quedaría situado del lado del paradigma de la física galileana, ¿no? En tanto, lo que se prioriza ahí es lo repetible en la experiencia, ¿no? Experiencias que se pueden repetir, como por ejemplo esto que decía, en la búsqueda de un tratamiento o una cura para el coronavirus, ¿no? Si se encuentra la vacuna, esa vacuna sirve para todo el mundo, ¿no? Entonces, se prioriza lo repetible, lo medible y comunicable, las generalizaciones, las coincidencias. Hay una prevalencia entonces de lo cuantitativo y el interés aparece puesto en lo universal, en la regla,
y se tiende a descartar las características solamente individuales. Es decir, lo que se pone en el centro de la escena es lo típico. Por ejemplo, cuáles son los síntomas que aparecen en las primeras etapas de contracción del coronavirus, ¿no? Digo el coronavirus, podemos remitir esto a cualquier enfermedad, pero bueno, como para tomar algo con lo que estamos demasiado familiarizados en esta época, ¿no? Del otro lado, ahí donde situábamos el discurso del psicoanálisis, aparece vinculado a eso lo que Carlo Ginzburg sitúa y propone como el paradigma indiciario. Profe, hay una compañera que quiere entrar, perdón. Bueno, a ver si la podemos dejar entrar. Denme un segundito. Uy, hay varios que quieren entrar. Bien. Bueno, esto se puede situar en relación a una investigación histórica que hace Carlo Ginzburg. No vamos a reproducir esa investigación aquí. Remite a cierto paralelo que se establece entre el desarrollo científico y un saber hacer que se pone en juego en otros términos. Ahí él propone el paradigma indiciario que en tanto prioriza lo irrepetible, lo singular, lo original y algo que está en conexión con lo que sitúa Peirce en términos de el encuentro con un hecho sorprendente, ¿no? Hay una prevalencia en el paradigma indiciario de lo cualitativo, el interés aparece puesto en lo individual, en el caso en términos de algo excepcional. Es lo excepcional lo que se pone por delante en el centro de la escena. Entonces, vamos a ver, denme un segundito que... Ahí está. No, quería ver si había alguien más esperando para entrar. Entonces, la noción de caso que se desprende de una u otra de estas posiciones es radicalmente distinta. Y si bien no nos vamos a detener aquí en una revisión de temas que están desarrollados en otro lugar, sin embargo conviene no perderlos de vista porque son el soporte del recorrido que nos proponemos desarrollar ahora. La palabra caso, por otra parte, nos remite a distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, es una palabra que también remite al ámbito detectivesco o policial, a la literatura, al género literario que se inaugura particularmente con la obra de Edgar Allan Poe, después retomado por Arthur Conan Doyle, en, en, la pluma de Arthur Conan Doyle, con el personaje, el detective más famoso de todos los tiempos, que es Sherlock Holmes, ¿no? Y por otra parte, la palabra caso también remite al ámbito jurídico, ¿no? En lo que sigue, nosotros, por nuestra parte, nos proponemos examinar la formulación de un caso clínico a partir de la configuración del lugar del sujeto y particularmente la posición del acompañante en transferencia desde la perspectiva
del psicoanálisis y particularmente en el campo específico del acompañamiento terapéutico. ¿Me siguen hasta acá? No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que empecemos el abordaje del caso de Lorival. Digo, en relación específicamente a lo relativo a la cuestión del caso clínico, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Ahora voy a tomar una referencia que es un texto de Carolina Barrio Nuevo, la profe de trabajos prácticos, con dos colegas, Daniel Coppola y Valeria Macía. Es un texto que Carolina les pasó como parte de la bibliografía optativa y que tiene como título La construcción del caso clínico. Vamos a tomar algunos pasajitos del texto. Y ahí ellos dicen que en el psicoanálisis la construcción de casos clínicos tiene un origen común con la psiquiatría clásica. En ella los casos eran utilizados como modo de transmisión y creador de su cuerpo teórico, sometidos a discusión y ubicados en un sistema de clasificación o nosografía, ¿no? Definiendo cada caso como una de las presentaciones individuales de determinada enfermedad, principalmente si esa enfermedad es epidémica, como la que estamos ahora tan familiarizados. Por esta vía, el caso toma rápidamente el valor del paradigma que ejemplifica lo que formula el enunciado general, como veíamos recién en relación al discurso médico y al paradigma galileano, en términos de lo que situaba Carlo Ginzburg. Lo cual, además de posibilitar un lenguaje común, genera un efecto de reconocimiento de orden clínico que apacigua y mitiga cualquier angustia frente a lo inabordable de una situación clínica. Esto está referido a lo que solemos decir que, por lo menos en un primer momento, el pronunciamiento de un diagnóstico es algo que trae cierta tranquilidad, ¿no? Porque quien pone nombre a lo que le está pasando a un niño, y ahí donde los padres piden desesperadamente muchas veces que alguien les diga qué es lo que le pasa a su niño, el solo hecho de, a su niño o a su niña, ¿no? El solo hecho de que se le ponga un nombre resulta aliviante porque se supone que quien pone el nombre sabe de qué se trata eso que está nombrando, ¿no? Más allá de que eso tiene muchas veces patas cortas y más allá de ese nombre general, ese pronunciamiento diagnóstico, nos encontramos con que poco nos dice respecto de lo que le acontece en particular a esa niña o a ese niño, ¿no? Entonces, del otro lado, con la invención del psicoanálisis, Freud propone una terapéutica para las neurosis de carácter universal. Acá hay una conjugación, ¿no? En donde vamos a tomar esta cita, una cita que proponen aquí los autores de este texto. Dice Freud en un pasaje del caso de Dora, que es el texto de Freud, tiene como título Fragmentos de análisis de un caso de histeria, y es de 1905. Ahí, dice Freud, opino que el médico no solo ha contraído obligaciones hacia sus enfermos como individuos, sino hacia la ciencia.
no solo hacia sus pacientes, sino también hacia la ciencia. Y decir hacia la ciencia equivale, en el fondo, a decir hacia muchos otros enfermos que padecen de lo mismo o podrían sufrirlo en el futuro, ¿no? La comunicación pública de lo que se cree saber acerca de la causación y ensambladura de la histeria se convierte en un deber, ¿no? Según plantea Freud. Fíjense que acá aparece en este párrafo justamente destacado esto que decíamos, ¿no? Que el caso clínico aparece como un articulador entre lo singular del caso, ¿no? Porque es el propio Freud quien propone una clínica del caso por caso, pero al mismo tiempo él plantea la necesidad de poder situar ahí algo de lo transmisible de ese caso, ¿no? No porque eso permita hacer ningún tipo de protocolo de tratamiento, ni tampoco un recetario respecto de qué se debe hacer, sino a modo de referencia para quienes vayan a abordar otros casos en el campo de la subjetividad, ¿no? Entonces ahí eh, lo que aparece situado en este texto, en el texto de Carolina Barrio Nuevo y sus colegas, es que ahí Freud recurre a la forma novelesca, siguiendo cierto modelo de Goethe, para transmitir una verdad, la verdad clínica, que es la verdad del sujeto, ¿no? ¿Por qué toma ahí este modo de presentación que lleva adelante Freud? ¿Por qué toma esa forma narrativa? Bueno, ahí esa construcción, ¿no? Entonces encuentra la forma del historial clínico. eh, Esto tiene que ver justamente porque en ese esfuerzo de situar la lógica del caso va a ir entramándose necesariamente con la posibilidad de historizar los distintos acontecimientos subjetivos que fueron teniendo un valor, una impronta, podríamos decir, en el proceso de estructuración de ese sujeto que nos proponemos tratar, en donde ese historial, ¿no? Ese entramado con la novela familiar, requiere por parte del sujeto de la producción de una versión propia de esa historia familiar, que se va produciendo en el escenario de su tratamiento y en conjugación con todo lo que va aconteciendo en el espacio del tratamiento, que se entiende que es ahí, en el escenario del tratamiento, en donde todo lo que tiene que ver con ese entramado familiar eh, no procesado por parte del sujeto, se pone en escena, se desparrama, podríamos decir, de escena en escena una y otra vez. Todo lo no digerido, ¿no? Todo lo no tramitado, todo eso que ahí ha quedado eh, eh, deteniendo al sujeto, ha dejado tomado al sujeto en esa suerte de ruedita que se pone en las jaulas de los hámster, en donde por más que corra no deja de dar vueltas siempre en el mismo lugar, ¿no? Bueno, hay algunas referencias más en este texto. Dicen, los historiales freudianos no son un dato de hechos ni de la historia del paciente, sino
de lo sucedido en cada sesión, pero entramado con la historia del paciente, ¿no? En donde es ahí donde se va produciendo esa versión, ¿no? Ese reversionamiento de su historia familiar, un producto de elaboración que sigue una lógica clínica con el objetivo central de esa comunicación científica. Bueno, hay, eh, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Bueno, vamos a empezar entonces a desarrollar el caso de Lorival, que es un caso que creo que ustedes empezaron a ver, que está en el capítulo 6 del libro de Mauricio Hermann. Ahí es donde él desarrolla la articulación de la función del síntoma en relación al acompañamiento terapéutico, pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla este historial, ¿no? Bueno, voy al texto de Mauricio. En relación al caso Lorival, él dice, el presente relato tiene como objetivo describir el modo en que el acompañamiento terapéutico contribuye para la construcción del síntoma de un paciente paranoico. Es una construcción lenta, gradual, cuyos caminos presentan obstáculos, desvíos, contratiempos. Bueno, el eje clínico del caso incide sobre 4 momentos o 4 tiempos. Él va a describir 4 tiempos. El caso va a presentar el caso en relación a 4 momentos del acompañamiento terapéutico. Un primer momento que está referido a la salida del paciente a un parque, visitas a un monumento municipal. Hay un segundo momento del acompañamiento que está caracterizado en relación a la manifestación al propio paciente de que su equipo de tratamiento está constituido, articulado, apostando a los recursos de él, teniendo en cuenta que se incluye ahí como parte del dispositivo de tratamiento ahí lo llama centro de convivencia y cooperativa, un dispositivo que es, bueno, como una clínica de día, un hospital de día, ¿no? Como una institución en donde el paciente comienza a circular y, bueno, hay una oferta privilegiada de convivencia y de una salida al lazo social, ¿no? Un tercer momento coincide con un intento de participar por parte de Lorival en un programa de calidad de vida de una institución pública. Ese periodo, nos dice Mauricio, representó un giro en el proceso de tratamiento, considerando que el paciente se reposicionó ante sus miedos, no en una posición de pasividad ante el otro, sino a través de la posibilidad de confrontarse, ¿no? Un cuarto momento va a situarlo ahí en relación a la producción escrita del paciente, que ahí es donde él sitúa que esa escritura pasa a tener para Lorival la función de permitirle anudar todas esas instancias de su subjetividad que hasta el momento se revelaban de una manera desorganizada, por lo menos en relación a los momentos en que fueron apareciendo sucesivamente situaciones de crisis y de desestabilización, ¿no?
Bueno, ahí empezando ya con el relato del caso, ahí, a ver, que estoy preocupado, bueno, no, quería ver si no había ningún colega que estuviera quisiendo entrar. Bueno, ahí dice entonces que Lorival fue derivado al acompañante por un psiquiatra de la institución en donde estaba siendo atendido, pues vivió más de 12 años en una institución psiquiátrica y hacía solamente pocas semanas que estaba de vuelta en su casa. Esto coincide con la puesta en marcha de la reforma psiquiátrica en Brasil, ¿no? En donde a partir de eso se empieza a plantear el desmontaje de los dispositivos de internamiento prolongado, ¿no? Fue un largo periodo de exclusión. La existencia del Lorival se restringía a los olores de la institución, a los olores de la institución, a las vivencias de electroshock, a las relaciones eh, a las relaciones atravesadas por prohibiciones institucionales. En fin, había poquísimas brechas de contacto con el mundo, como él mismo relata, ¿no? Las visitas familiares eran infrecuentes, inconstantes, y sus salidas los domingos, salidas de la institución para ir al centro de la ciudad, una ciudad del interior en donde estaba situada esa internación, eran esas salidas siempre realizadas en grupo y con la marca de la institución, es decir, salían con el transporte del hospital psiquiátrico, además de estar siempre acompañado por profesionales vestidos de blanco, es decir, si bien se salía del edificio, se llevaba el dispositivo manicomial de paseo, ¿no? De algún modo se salía con el manicomio ambulante. El padre de Lorival, un señor altivo y vigoroso, convoca una reunión para acordar cómo se harían los acompañamientos terapéuticos. En esa primera ocasión, la palabra fue dada a Lorival, lo que causó una mezcla de sorpresa y perplejidad, especialmente cuando él afirma que no sabía cómo era vivir fuera de la institución psiquiátrica. Se queja ahí de su miedo a todas las cosas, de su falta de preparación. Cuando el acompañante terapéutico le pregunta qué cosa había para tratar, Lorival fue taxativo: no consigo comunicarme y quiero entrar de nuevo en la sociedad. Aparece de su parte la asunción de esa expresión de deseos de tener una, no solo la salida del manicomio, cosa que ya se había producido, sino poder empezar a tener carta de ciudadanía, podríamos decir, a nivel del lazo social. En esa primera reunión, Lorival formuló claramente su pedido de ayuda al acompañante terapéutico. Fíjense que ahí marca una diferencia con esos otros casos que presenta Mauricio Herman, en donde de entrada hay una desconfianza, hay un rechazo. Aquí lo que se presenta es que el acompañante terapéutico es bien recibido porque se está inscribiendo en relación a algo que tiene que ver con el deseo de ese sujeto, ¿no? Ahí comenta que no lograba salir de la casa, ni siquiera para comprar cigarrillos en un bar que está ubicado al lado de su residencia. Ahí dice: tengo miedo de comprar cigarrillos porque creo que van a robarme con el vuelto y no sabré reclamar. Bueno, vamos entonces a ese primer tiempo que describe Mauricio. Dice: el primer movimiento de la T fue
fue hacer salir a Lorival de su departamento. Después de algunas conversaciones en casa, le fue propuesta una salida hasta el bar de la esquina para tomar un refresco y comprar cigarrillos. Él continuaba afirmando que tenía miedo de pedir algo para tomar, de comprar cigarrillos, pues no sabría comunicarse y tampoco sabría verificar si el pago se haría sin ningún perjuicio, ¿no? Perjuicio en cuanto a esto que decíamos de que, bueno, que no le den bien envuelto y esas cosas. Esas circunstancias aparentemente se repetían. El acompañante terapéutico y Lorival iban al bar y pedían algo para beber y un cenicero, ¿no? Se sentaban a la mesa y ahí conversaban sobre lo que era la vida fuera de la institución y sobre su incapacidad de soportar esa nueva condición de vida. Ahí hay una expresión de Lorival que dice: qué difícil es vivir en San Pablo. Bueno, ni hablar de lo difícil que es hoy vivir en San Pablo en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero en ese momento, para Lorival, vivir ahí fuera, ¿no?, de ese lugar resguardado de la internación, si bien era algo deseado, era algo que se le presentaba como absolutamente peligroso, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo a qué está remitida esa peligrosidad. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿me siguen? Bueno, continúo entonces. El cálculo por parte del acompañante terapéutico era apagar gradualmente su propia presencia, su voz y su mirada. Es decir, de esa presencia inicial, ¿no?, ese soporte de su propia presencia, ir viendo cómo gradualmente ir diluyendo esa presencia suya, ¿no? Y esto particularmente en ese primer intento de lazo social que ofrecía el escenario del bar. Lazo fugaz, es verdad, pero que ya imponía a este paciente un movimiento importante de soportar y enfrentar esos miedos. Paulatinamente y casi sin darse cuenta, Lorival daba todos los pasos para la realización de la acción de comprar el refresco y pedir los cigarrillos, ¿no? Pero inicialmente era el acompañante quien tomaba la delantera al explicar al empleado del bar lo que querían. En un segundo tiempo, Lorival y el acompañante terapéutico se posicionaron frente al vendedor y permanecían callados. Esto ya es una maniobra del acompañante que se queda callado esperando una palabra de Lorival, quien esperaba la iniciativa del acompañante, pero ante el silencio, esa incomodidad del silencio, lo extraño de esa circunstancia, ¿no?, la mirada expectante del vendedor, esto hace que en un momento Lorival se arriesga y pide lo que él quería, pero bueno, ahí a la hora de pagar pide al acompañante que controle el vuelto para ver si estaba bien, ¿no? Hay un tercer momento dentro de este primer tiempo del acompañamiento terapéutico, que es en relación al silencio del acompañante terapéutico en el momento en el que el paciente controlaba el vuelto. Lorival intenta, ahí busca una palabra, una mirada, una confirmación, una garantía de parte del acompañante de que estaba todo bien, y en ese momento tuvo que encontrarse con una distracción calculada, ¿no? Vamos a decirlo en español, en ese momento en el que Lorival buscaba al acompañante para que le verificara que estaba bien el vuelto que le habían dado, el acompañante se hace el distraído, ¿no?,
y se niega a ser garante de eso, cosa que en ese momento es una maniobra calculada en la medida en que, bien calculada, en la medida en que Lorival empieza a poder soportarlo, ¿no? Es en un momento en que Lorival ya lo puede soportar, ¿no? Entonces, en cuanto, por último, en relación a la escena del bar, bueno, a la hora de pedir un refresco y el cenicero o los cigarrillos, Lorival termina prescindiendo de la presencia del acompañante terapéutico, ¿no? En cuanto el paciente solicitaba lo que quería, el acompañante se retiraba, se sentaba a la mesa y esperaba el refresco, el cenicero y Lorival, ¿no? Y entonces ahí, instalados a la mesa, dice Mauricio Hermann, y durante las conversaciones, el paciente empezó a presentar cierta desenvoltura en el trato con el vendedor, al incluir otros pedidos, tales como un chocolate, o hasta verificar cuál era el plato del día. Y bueno, en un momento dice que le gustaría almorzar allí alguna vez para experimentar un sabor diferente a los sabores de la comida de su casa. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bien. Vamos al segundo momento en este acompañamiento que, dice Mauricio, se caracteriza por la presentación de un equipo de trabajo presente en el tratamiento del Lorival, ¿no? Además del acompañante terapéutico, esto es una puesta en escena, se podría decir, ¿no? A la manera de las presentaciones de enfermos, pero sin público, ¿no? Es una reunión de equipo en donde, además del acompañante terapéutico, está el psiquiatra y la psicóloga, y los dos, tanto el psiquiatra y la psicóloga, digamos, intervenciones que se inscriben en relación a ese marco institucional desde donde se convoca al acompañante. Hubo, dice ahí Mauricio, la necesidad de presentar delante del paciente la existencia del equipo de trabajo en el que circula la información sobre su tratamiento, ¿no? Tal procedimiento podría parecer paradojal si se considera que se trata de un paciente paranoico, ¿no? Al que se le está diciendo, mira, somos todas estas personas que hablamos sobre ti, ¿no? Parece la receta justamente para inquietar a un paranoico, pero en la medida en que esa intervención se produce en el momento oportuno, ¿no? Ahí lo que se verificó fue la pertinencia de ese procedimiento en la medida en que eso a él le permitió ver que había un buen clima entre los profesionales del equipo, un buen clima en donde se lo incluyó, ¿no? En donde él pudo ser parte de ese encuentro, de esa conversación, pudo tomar la palabra también, ¿no? Entonces, en esa reunión le es propuesto que empiece a asistir a otra institución, institución que les decía es un dispositivo a la manera de una clínica de día. En un principio hubo cierta resistencia de su parte, él dijo que no sabía si iba a aguantar, puede ser demasiado para mí, no obstante, con cierta dosis de insistencia por parte del equipo, fue posible agendar un primer encuentro ahí en esa institución, una visita sin compromisos, ¿no? Simplemente a ver cómo se sentía, qué le parecía. Y ahí, dice Mauricio Hermann, como era
de esperarse, el acogimiento en esta institución ocurrió rápidamente, porque él estaba predispuesto y era además algo que se inscribía en lo que él mismo estaba solicitando. Él, bueno, solicita al acompañante que vayan a visitar la institución porque estaba interesado en poder tener una opinión más, en fin, poder tener él su propia opinión, ¿no? En esa institución él participó, empezó a participar de un proyecto de organización de la videoteca y se interesó también por el taller de yoga. Y bueno, en el momento de la publicación del libro de Mauricio Hermann, él dice que en la actualidad él seguía frecuentando esa institución asiduamente, ¿no? Es decir, que pasó a ser un escenario por el que él transitaba, un escenario en el que él había podido depositar toda su confianza, ¿no? Hay un tercer momento que va a describir Mauricio Hermann en el desarrollo del acompañamiento terapéutico, en este caso. Dice, después de 7 u 8 meses desde el comienzo del tratamiento, ocurrió un episodio importante. Era Navidad y el acompañante terapéutico iba a realizar un viaje de vacaciones durante 3 semanas. Lorival fue avisado con anticipación y poco a poco fue volviéndose inseguro ante la perspectiva de quedar ese tiempo sin acompañante terapéutico. A medida que se aproximaba el fin de año, Lorival más interrogaba sobre los detalles del viaje, el medio de transporte, si el acompañante terapéutico tenía amigos en esos lugares que visitaría, etc., ¿no? En el último encuentro del año, Lorival se presenta desestabilizado. Esto que hablábamos al principio, esa desestabilización se experimenta con el peligro de desmembramiento, con el peligro de eclosión, ¿no? El peligro de fragmentación subjetiva, algo sobre lo que ya fuimos hablando, algunas cosas, ¿no? Como algo propio de lo que acontece en el momento de la crisis, en la psicosis. En ese momento aparece esa producción delirante, ¿no? Como decíamos, como tentativa en ese momento todavía no, en ese momento aparece simplemente una producción que todavía está ahí ligado a la desestabilización, ¿no? Es esto que situamos en términos del retorno en lo real. Él habla ahí de hombres bomba que salían de la televisión para molestarlo. Esto es, cuando hablamos del retorno en lo real, es ni más ni menos que esto que Lorival describe, que él experimenta alucinatoriamente, como hombres bomba que salían de la televisión para molestarlo, así como además un hecho de suma gravedad que ocurre, suma gravedad para él, ¿no? Que ocurre en su casa. Él asegura que alguien entraba en su residencia y que había hecho que no saliera más agua caliente de la ducha, ¿no? Bueno, ahí ese acompañamiento se desarrolló en la casa y dice ahí el acompañante que Lorival sudaba abundantemente y decía que no quería que el acompañante se alejara de él,
La primera previsión por parte del acompañante fue verificar qué era lo que pasaba con la ducha, ¿no? ¿Por qué no salía agua caliente? Verificándose ahí que la ducha había sido desconectada como ocurría siempre en la casa cada vez que llegaba la temporada estival, en donde hace mucho calor y entonces se corta todo el circuito de calefacción y el agua caliente, ¿no? Entonces, cuando se le da esta explicación, ahí aparece cierta calma, a pesar de que Lorival todavía se sentía perseguido por los hombres que salían de la televisión, que conversaban con él, ¿no? Los hombres bomba. Lorival y el acompañante terapéutico se despiden para cerrar ahí, justo en ese momento, da la casualidad, ¿no? El momento en que él sabía ya que el acompañante iba a tomarse esas vacaciones, lo despide con este saludo de la descompensación, ¿no? Que es como decirle, no te vayas, ¿no? Podríamos entenderlo así. Vamos de todos modos a darle alguna vueltita más a esto. Ahí inmediatamente el acompañante entra en contacto con el psiquiatra y propuso un aumento de la frecuencia de las sesiones en la semana con la psicóloga, a quien él seguía viendo, porque en realidad el único que se iba a tomar vacaciones era el acompañante terapéutico, ¿no? El resto del equipo continuaba trabajando. Durante los 3 últimos días que antecedieron a las vacaciones, el acompañante se mantuvo en contacto telefónico con Lorival y con el padre, avisándoles que ahí la institución en la que trabajaban su psiquiatra y la psicóloga estaría en funcionamiento y que la psicóloga iba a intensificar la frecuencia de las sesiones y que por otra parte el psiquiatra, también advertido de esta incipiente eclosión delirante, aumentó la dosis de la medicación antipsicótica, ¿no? Ahí en esas conversaciones se puede percibir que el padre se había tranquilizado al ver que el equipo de tratamiento estaba consciente de ese aumento de la producción delirante de su hijo y que había respondido en consecuencia, ¿no? Más allá de las vacaciones del acompañante. El paciente, a pesar de su miedo ante la ausencia del AT, iba a tener estas referencias durante ese periodo, ¿no? Entonces, en el último contacto telefónico que se tiene con Lorival por parte del acompañante, bueno, se confirma la importancia de lo que él decía en aquel momento y pedía al paciente que hablase más. Lorival exclamó, no sé qué hago con ellos. Perdón, a ver. No, vuelvo unos pasitos para atrás. Ahí, en ese último contacto telefónico, lo que aparece diciendo por primera vez Lorival es que su familia era muy loca, ¿no? Y le dice al acompañante, ¿qué hago yo con esta familia? Es muy loca. Por otro lado, ahí él dice, no sé qué hago con ellos, mi padre exige algo de mí que yo no logro ofrecerle, ¿no? Ahí por primera vez aparece una referencia a una demanda loca del padre, por lo menos tal como lo recibe Lorival, ahí donde el padre le pide algo que él no tiene posibilidades de darle, ¿no? Aparece una demanda en exceso que a él lo desborda, ¿no?
Bueno, después de algunos minutos más de conversación, ¿no? Estamos hablando de la última llamada telefónica antes de irse de vacaciones, el acompañante se despide afirmando que lo que estaba siendo dicho allí era muy importante y que luego sería posible dar continuidad a esa conversación a la vuelta de las vacaciones del acompañante, ¿no? Bueno, el retorno, después de esas 3 semanas de vacaciones, el retorno a los acompañamientos, ya estábamos en el año siguiente, eh, estábamos en principios del año siguiente, y se dio con poca referencia por parte del Lorival a lo que había ocurrido en el final en ese último tiempo del acompañamiento, antes de las vacaciones del acompañante. Pero una primera cuestión que es importante situar es que a pesar de ese momento de desestabilización de la incipiente producción delirante, Lorival pudo atravesar ese periodo de vacaciones en ausencia del acompañante sin volver a ser internado. Aparecía, sin embargo, apático, digamos, apagado, ¿no? Al preguntarle el acompañante sobre cómo había estado en esas semanas, dice que estaba todo bien, pero que estaba aliviado con el retorno del acompañante terapéutico. Empieza un nuevo año con nuevas perspectivas, proyectos, visitas al Museo de Arte de San Pablo, salidas en ómnibus a caminar por la Avenida Paulista. Dice, estaban Lorival y el acompañante terapéutico retomando el trabajo, pero había una incomodidad, ¿no? Que lo que ocurrió a fin de año no aparecía en las conversaciones. Una incomodidad, en principio, que se le presenta al acompañante terapéutico, ¿no? Donde Lorival no parece querer decir nada sobre lo que le pasó, ¿no? Tiempo después, Lorival pide ir al hospital de clínicas, pues tenía ahí la información de un programa que lo ayudaría a dejar de fumar. Lorival y el acompañante terapéutico van en ómnibus hasta allí. Bueno, caminan, verifican la dirección, el lugar donde tenían que ir. Fue en ese momento, en esa caminata, el camino al hospital, en que el acompañante interroga, le pregunta a Lorival si esta iniciativa de dejar de fumar, si era algo que tenía que ver con su deseo o si era una respuesta de él, una respuesta obediente a una demanda de su padre, ¿no? Ahí donde el padre había dicho en algún momento que era una de las cosas que le preocupaban de Lorival, ¿no? Ahí Lorival es categórico al afirmar que esa era una preocupación suya, una preocupación personal, pues estaba fumando demasiado y no conseguía recorrer trayectos de su día a día, caminar por las subidas y bajadas de su barrio. Yo no sé si conocen San Pablo, pero es una ciudad que está montada sobre, bueno, una topografía accidentada en cuanto a que hay dentro de la ciudad varios morros sobre los que se fue construyendo la ciudad, con lo cual hay barrios de la ciudad en donde efectivamente hay subidas y bajadas, y a veces para hacer 3 o 4 cuadras puede resultar realmente bastante cansador, ¿no? Y esto
es lo que él dice que ahí, bueno, él tenía ganas de dejar de fumar porque se le complicaban esas caminatas. Bueno, ahí en el Instituto Central del Hospital de Clínicas existía un programa de calidad de vida que exigía a los interesados una participación en una conferencia informativa. Bueno, fue agendada la inscripción del paciente y el acompañante también se anota para asistir a la conferencia. En la fila de inscripción, Lorival empieza a sudar y a decir que no le gustaba ese ambiente. El tiempo fue breve y salen ahí del hospital. Queda esa inquietud manifestada por Lorival. Pasan 45 días, el tiempo que había hasta el momento de esa entrevista, ¿no? A esa conferencia a la que tenían que asistir. Van Lorival y el acompañante terapéutico a cumplir con lo que sería ese primer paso para participar de ese programa para dejar de fumar. En el camino, Lorival se mostró bastante aprehensivo. En verdad, la perspectiva de ir al hospital y de proponerse dejar de fumar ya venía causándole recelos desde hacía tiempo. La duda, ahí frente a esta vacilación de Lorival, insiste el acompañante en preguntarle si era un deseo de él o si era una obediencia a esa demanda del padre. Él insiste en confirmar que se trataba de un deseo de él. Bueno, el acompañante terapéutico, dice Mauricio Herman, sabía que ese pasaje del tratamiento se estaba configurando como un momento importante, sin saber con certeza en qué resultaría esa apuesta, ¿no? Un momento importante porque se lo estaba confrontando a él con algo que le resultaba angustiante, ¿no? Todavía no se sabía muy bien por qué, pero lo cierto es que Lorival renueva la apuesta en sostener eso en términos de un deseo propio, ¿no? Se percibía, de todos modos, en el trasfondo, una demanda de un ideal, pero, sin embargo, paciente y acompañante estaban protegidos, dice Mauricio Herman, por una estrategia de sustentación de esa proximidad especular del acompañante terapéutico, ¿no? En donde esa presencia aparecía ahí en paridad. El acompañante también se había inscripto, se había anotado para esa conferencia en calidad de par, ¿no? Se habían inscrito los dos. El acompañante realizó el siguiente cálculo: posicionarse al lado de Lorival como su semejante, como alguien que estaría interesado, él también, en participar de la conferencia solamente para ver de qué se trataba, ¿no? Ahí en el camino del hospital se da el siguiente diálogo. Lorival dice: ¿y si no logro dejar de fumar? No hay ningún problema. ¿Y qué hago con mi paquete de cigarrillos? Guárdalo en el bolso. ¿Tienes tu paquete ahí?, le pregunta Lorival al acompañante terapéutico. Lo tengo, sí, y no voy a tirarlo. Voy a quedarme con él y a guardarlo en el bolso. Con lo que le certifica que van a participar de esa conferencia, pero no sin decidir todavía si iban a seguir, si iban a inscribirse, si iban a tener un segundo encuentro, si iban a incluirse en ese programa, ¿no? Iban a guardar los paquetes de cigarrillo y decidir a partir de ese encuentro si iban a dejar de fumar o no, ¿no? Más o menos así es como está eso planteado. Bueno, ahí van a la conferencia. Era una sala con varias personas y las preguntas giraban alrededor de temas
se podrán imaginar, como el tabaquismo, la alimentación, los ejercicios físicos, el sueño, entre otros. Lorival permaneció callado todo el tiempo y cerca del final pide irse. No era fácil para él estar ahí. Fue agendada para dentro de 30 días una consulta para Lorival y el acompañante terapéutico con un médico para una primera orientación, es decir, una segunda entrevista, pero ya dentro del programa sería. Se fueron y en el trayecto Lorival comenta que había sentido miedo del proyector de diapositivas. Interrogado sobre ese miedo, se queda en silencio. El acompañante queda ahí atravesado por sus propias dudas y temores, ¿no? Con la pregunta de si habría sido un cálculo equivocado de su parte, insistirle a Lorival para que vayan, ¿no? a esa conferencia, a ese encuentro. Al encuentro siguiente, Lorival, al encuentro siguiente, Lorival dice, solicita al acompañante terapéutico una salida al parque, lugar que se caracterizaba en ese tratamiento como un territorio seguro. Durante el trayecto hasta el parque, él retomó la historia del miedo al proyector de diapositivas, describió con riqueza de detalles los procedimientos de electroshock de la institución cerrada, donde pasó más de una década, se acordó de las sensaciones corporales que sentía con los electroshocks, de la aflicción en el momento en que percibía que el procedimiento le iba a ser aplicado. El adormecimiento en el momento en que despertaba después del electroshock, ¿no? En fin, surgieron una serie de recuerdos muy dolorosos, pero muy importantes también. El acompañante puntualizó ahí el hecho de que todo aquello debe haber sido muy difícil, pero que percibía la necesidad por parte de Lorival de hablar sobre el sentido que tenían aquellas vivencias. Y ahí, bueno, aparece a continuación, ligado a este relato, y retomando eso que Lorival había anunciado en el momento en que el acompañante estaba por salir de vacaciones, lo retoma ahora, ¿no? Y ahí habla de, bueno, lo que a él le sucedía ante las exigencias del padre, ¿no? Bueno, ahí él reconoce que le resulta muy difícil lidiar con esa situación. En ese momento, en el momento del relato de abordar este tema, aparece una confusión de parte de Lorival, en donde se mezcla el amor al padre, ¿no? Una figura muy admirada por él, con una gran dosis de indiferencia por este padre, ¿no? Amar al padre y hacer todo lo que él dice, aparece ahí también con esa confusión en una marcada ambivalencia en relación a la figura del padre. Comenta también que dependía del padre para vivir, al hablar del miedo de que el padre muera, ya que se trataba de un hombre mayor y que estaba ya en un momento de la tercera edad, ¿no? Ahí dice Mauricio Herman que el tema del padre es recurrente e incide siempre sobre, y vuelve siempre sobre este dilema, ¿no? Bueno, ahí diría que podemos
hacer un punto. Hay un cuarto momento que es el que situábamos en relación a la escritura, pero vamos eh, a detenernos aquí como para poder hacer una puntuación de esto que fuimos situando en relación al tema que nos interesa, que es cómo lo que fue transcurriendo en el acompañamiento terapéutico podemos pensarlo como los esbozos preliminares, ¿no?, en la construcción del caso Lorival, ¿no? Y vamos a retomar lo que sucede ahí en esa conferencia, ¿no?, en donde decíamos, esa conferencia ahí en el hospital, ¿no?, en relación a ese programa para dejar de fumar. Ahí decíamos, Lorival permaneció callado todo el tiempo, pero unos minutos antes del final, es decir, antes de que termine la conferencia, dice al acompañante que quiere irse. No era fácil para él estar allí, pero solo puede decir sobre eso que tuvo miedo del proyector de diapositivas, ¿no? El acompañante se queda preguntándose, decíamos, si ahí hubo un mal cálculo de su parte, no hablan más. Recién en el siguiente encuentro, camino a ese parque que aparecía situado para él como un lugar seguro, ese parque al que iban en el comienzo, ¿no?, del acompañamiento terapéutico, empieza a ser el primer lugar por el que él puede transitar despejando, ¿no? Decíamos, ahí, ¿no?, en ese lugar seguro, puede retomar el tema y a continuación, en conexión con eso, es que aparece describiendo con riqueza de detalles los procedimientos de electroshock padecidos en esa institución en la que estuvo internado durante más de una década. Es decir, estuvo más de 10 años recibiendo esas descargas. Aparece ahí el recuerdo de las sensaciones en el cuerpo, el terror en los momentos en que percibía que le iba a ser aplicado ese procedimiento. Los efectos de desvanecimiento subjetivo, los efectos en el momento en que despertaba después del electroshock, en fin, surgieron una serie de recuerdos muy dolorosos, ¿no? Y ahí además vemos que empiezan a desplegarse ciertas cuestiones que aparecen ligadas a la figura del padre, en esa continuidad en el relato, ¿no?, en conexión con esas exigencias del padre y la imposibilidad por parte de Lorival de confrontarse hasta ese momento con eso, ¿no? Ahí da cuenta de cierta confusión, se le mezcla el amor y la admiración que siente por su padre con una dosis de indiferencia. En realidad lo que queda ahí expuesto es esa marcada ambivalencia que se juega para él en relación a la figura del padre. Hace mención a que dependía del padre para vivir, aludiendo a su temor por la edad avanzada del padre y el temor que despierta su muerte. Y aparece ahí este comentario del acompañante que dice que es un tema recurrente, que además, frente a esa recurrencia, en un momento el acompañante introduce la posibilidad de cambiar su posicionamiento frente a esto que le ocurre con el padre, ¿no? Lorival ahí no puede responder cómo sería posible la hazaña de confrontarse con el padre. Lo que nos interesa situar acá particularmente es cómo en el recorrido de esos primeros tramos del acompañamiento terapéutico hay un saber que se va construyendo. Por un lado,
a partir de evitar cuidadosamente el acompañante anteponer frente a esas cosas inciertas, desconocidas de la historia familiar del paciente, de las distintas cosas en juego en relación al desencadenamiento de la enfermedad, y los modos en que podría ir desactivándose para Lorival la carga explosiva de ciertas representaciones, ¿no? Es decir, el acompañante se abstiene de poner ahí su propio saber en relación a eso, ¿no? Fíjense que estoy usando una palabra que está en relación a algo que se presenta como parte del contenido de su delirio, ¿no? Estoy usando la palabra desactivar, ¿no? Y que está en conexión con el hombre bomba, esos hombre bomba que aparecen en su producción delirante, alucinatoria, ¿no? Como los hombres bomba que salían de la pantalla del televisor, ¿no? Esos hombres bombas que parecen estar en conexión con el modo en que se presenta para él la figura del padre, ¿no? ¿Qué es un hombre bomba? Un hombre bomba es aquel que detona y arrasa con la subjetividad del otro, ¿no? Al parecer, en ese momento, previo a las vacaciones del acompañante, como parte del contenido de su delirio, y al mismo tiempo ese sujeto puede empezar a hablar de la locura de la familia, poniendo en primer plano lo insoportable que resultaba para él y las dificultades que se presentan para responder a las demandas del padre, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, incluso del modo en que se va presentando el material, que lo introduce el propio Lorival, ¿no? Se puede abrir una pregunta fuerte respecto de qué modo se conecta esa locura familiar, esa demanda loca de su padre, ante la que él no sabe cómo responder, y la figura del hombre bomba que aparece ahí como el modo de poner en palabras por parte de Lorival algo que de otro modo no tiene cómo representar. ¿Cómo representar qué cosa? Lo que a él le acontece subjetivamente en determinados momentos en que quizás su padre estalla, arrasando por completo con la subjetividad de quien esté alrededor. Eso es lo que provoca un hombre bomba, ¿no? Parece que ahí, ante esas demandas del padre, algo de esto se ponía en juego para él en relación al temor de que cualquier confrontación pudiera provocar el estallido por parte del padre. Fíjense que acá lo que es importante situar es que en este momento del acompañamiento, en ese momento del tratamiento, no habían aparecido todavía ninguna referencia a qué escenas podría estar referido eso, ¿no? Digamos, aparece esa figura fuerte del padre, pero no aparece hasta ahí ningún relato de ningún estallido del padre. Esto es una conjetura, es una conjetura que nos permite abrir ahí ciertas preguntas que tienen el valor de dar alguna dirección a, podríamos llamar, la investigación que se pone en marcha en relación a la lógica del caso, pero en donde esas preguntas forman parte activa ya en la construcción del caso, ¿no? Porque es a partir de que se empiezan a establecer estas conexiones que podemos empezar a ensayar alguna conjetura respecto de cómo se concatenan, cómo se condicionan recíprocamente los acontecimientos que puedan haber dado lugar a ese particular modo de estructuración subjetiva en este caso, ¿no? Entonces,
Por supuesto que ahí esto nos permite situar algunas cosas en relación al tema que nos interesan, ¿no? Fíjese que toda esta información recién aparece después de transcurrido cierto tiempo, ¿no? Y no es algo que, no es una información con la que contemos de entrada. De entrada no tenemos ningún relato de hombres bomba, de entrada no tenemos modo de prever que ese aparato, el proyector, ¿no? va a remitirlo al aparato del electroshock, ¿no? Entonces, esto aparece recién de transcurrido cierto tiempo, en el que algo del orden de la confianza se instala en el acompañamiento terapéutico y fíjense que el acompañante aparece precisamente situándose en las antípodas de un hombre bomba, ¿no? Precisamente ahí donde el acompañante va desactivando las cargas explosivas, las cargas peligrosas de las distintas representaciones que se van poniendo en juego en el transcurso del acompañamiento, ¿no? A ver. Entonces, fíjense que ahí, situadas estas cosas, podemos entonces conjeturar que quizás en la interlocución con el señor que atiende el bar, ¿no? Si ahí a Lorival se le presenta también la figura del hombre bomba, entonces ahí podemos entender que en ese primer momento se le haga imposible sostener con él siquiera una mínima conversación para comprar cigarrillos, para pedirle un refresco, ¿no? Cómo hacerlo frente a alguien, cómo conversar con alguien o cómo tener una interlocución con alguien, cualquiera que represente esa figura, que frente a la menor dificultad pueda llegar a estallar. En ese punto, fíjense que en tanto hombre bomba, ¿no? Por lo menos siguiendo esta conjetura, el padre queda destituido como tal en lo que hace a la función de un padre. ¿Por qué? Porque si ante cualquier situación que se pueda presentar en el proceso de estructuración subjetiva de ese niño, Lorival, ¿no? Y como se presenta para cualquier niño, ¿no? En el proceso de estructuración subjetiva, si el padre estalla, en lugar de inscribirse ese padre en su función de padre, si lo que aparece en el lugar del padre es el estallido del hombre bomba, entonces ahí es donde podemos decir que hay un componente esencial que lejos de inscribirse aparece en tanto función ordenadora de las representaciones, del pensamiento, de los afectos. En su lugar aparece un padre que hace estallar las representaciones, que hace estallar, que arrasa con su subjetividad, ¿no? En relación a eso es que podemos inscribir lo que Lacan describe como la forclusión de la función paterna. Un padre que no se inscribe como tal, ¿no? No es que Lorival no tuviera padre, pero parece que este padre, en la medida en que para él se presenta así, no se inscribe como padre, ¿no? Lo que interesa transmitir acá, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, es cómo en la medida en que podemos ir transitando esos distintos momentos y podemos ir situando en cada momento las preguntas adecuadas, es que esa información que empezamos a producir son los insumos, es el material con el que vamos a empezar a construir el caso. En el caso de Lorival, nos encontramos con algunas maniobras que va haciendo el acompañante terapéutico que permiten
abrir la posibilidad de que en determinado momento él pueda habilitar el espacio del acompañamiento, el espacio del tratamiento, ¿no? Pero en donde ahí la figura del acompañante pasa a tomar un lugar protagónico en esa construcción. Recién ahí empiezan a estar dadas las condiciones para que ese sujeto pueda empezar él mismo, a reconstruir en una versión propia su historia familiar. A partir de allí, y recién allí, se abre la posibilidad de atravesar esas crisis sin nuevas internaciones, porque fíjense que eso permite también ir poniendo palabras a lo que aconteció, no solo en esos momentos que podrían haber terminado en una nueva internación, ¿no? El momento en el que él se empieza a desestabilizar, ¿no? Ese momento previo a las vacaciones del acompañante, o el momento en el que se encuentra en la sala llena de gente con ese aparato, ese artefacto eléctrico que lo remite a ese artefacto con el que estuvo bajo tortura durante más de 10 años, ¿no? De la descarga del electroshock y el hombre bomba a la figura del padre tenemos un paso, pero recién podemos hacer estas conexiones ahí, en ese momento, en donde algo ya se había podido instalar y Lorival puede encontrarse habilitado a tomar la palabra, empezar a reversionar su historia familiar, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta aquí, pero interesaba situar este recorrido para poder situar también de qué manera la construcción del caso no es una entelequia, no es algo que simplemente se presenta como un momento luminoso, sino que tiene que ver con poder ir situando esos distintos movimientos que se van produciendo en el transcurso del tratamiento y particularmente en el escenario del acompañamiento terapéutico, en conexión con ese entramado que se va pudiendo escribir respecto de la historia familiar, ¿no? Bien, tenemos unos minutitos si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Sí. Bueno, Matías, dale. Sí, Matías. Al principio nombraste algo del campo del deseo. Sí. Y quería preguntarte cómo está inscrito el deseo en un paciente psicótico en contraposición a un neurótico. ¿Cómo se trabaja eso? Sí. ¿Qué tipo de deseo es, teniendo en cuenta la teoría lacaniana de la conclusión de la metáfora paterna, ¿no? Que no está, digamos, Sí. la ley ni la castración. Sí, esto es una pregunta muy importante, Matías, ¿no? Es una pregunta muy importante porque en realidad aparece ahí como cierto prejuicio planteado respecto a si hay deseo en la psicosis, ¿no? Y en donde, bueno, desde cierto discurso de algunos analistas, a mi gusto, malentendiendo algunas formulaciones de Lacan, se da por supuesto de que no hay deseo en la psicosis, que no habría producción, por ejemplo, no podría haber producciones humorísticas de parte del sujeto psicótico, ¿no? No podría haber más que la repetición de chistes contados por otro, cuando en realidad quien tiene la experiencia de trabajar con sujetos psicóticos se encuentran con que muchas veces aparece esa chispa luminosa del humor, aparece, y bueno, donde puede situarse genuinamente algo que se ubica del lado del deseo, que es muy difícil discriminar, ¿no? Por eso hay ahí una insistencia frente a las vacilaciones y los miedos de Lorival por parte del acompañante de sostener la pregunta si era un deseo de él o
era una imposición de la demanda del otro, ¿no? Y, hay unas vertientes que hablan sí, de la ¿cómo? erotomanía. Hay unas vertientes que hablan del deseo en cuanto a la erotomanía, los lazos sociales, la melancolía, Sí, para ese lado, digamos. claro, pero ahí la erotomanía aparece del lado de la compulsión de repetición, aparece del lado de eso que se le impone al sujeto, ¿no? Sin que el sujeto pueda ensayar ningún tipo de confrontación, ¿no? Por eso ahí es un momento muy importante cuando el acompañante le pregunta si no es posible para él posicionarse de otra manera, ¿no? Frente a esto que experimenta como una demanda loca de parte del padre. No sabemos, insisto, en referencia, si hay alguna referencia a escenas primarias, escenas de la temprana infancia de Lorival, en donde haya sido testigo de algún estallido por parte del padre, ¿no? Digo, hasta ahí llega el caso, no podemos forzar el material, por eso simplemente decimos, hacemos una conjetura a partir de que aparecen en su relato, ¿no? Esa secuencia en donde aparece la, esta situación en donde a partir del encuentro con ese aparato, el proyector, se despierta un monto de angustia que hace que él pida salir de la sala, ¿no? Y se queda en silencio ese día y el acompañante respeta ese silencio y eso da lugar a que al siguiente encuentro, Lorival ahí puede empezar a hablar de lo que le pasó con el proyector, pero puede ligarlo también a los electroshocks, puede ligarlo a lo que le pasaba con la demanda del padre, puede ligar también ahí que los electroshocks que él recibió durante más de 10 años tuvieron que ver con una decisión de su padre de internarlo, ¿no? Donde además el padre en esa familia era el único que tomaba decisiones, con lo cual si se lo internó, entonces ahí se puede entender el terror de Lorival respecto de toda posibilidad de confrontarse con el padre, porque si alguien que se confronta con el padre termina atado y atado a una silla en donde se le aplican descargas eléctricas, mejor no contradecir a ese padre, ¿no? Se entiende, pero fíjense que ahí es una secuencia lógica que no tenemos de antemano, ¿no? Que se va posibilitando que eso se vaya produciendo como un saber nuevo en el escenario del acompañamiento terapéutico, ¿no? En conexión con los otros escenarios, con las otras instancias del dispositivo, ¿no? Porque ahí es ese trabajo conjunto el que permite algo muy importante, que es que ese momento de desestabilización se pueda responder rápido a eso, ¿no? Y se pueda transitar por ese tiempo que al sujeto le lleva a volver a estabilizarse sin recurrir a una nueva internación, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a parar entonces hoy aquí y en todo caso quédense en el aula y ahora si quieren desconecten sus cámaras, sus audios o quédense charlando como quieran, se pueden quedar en el aula y dejamos esta misma conexión para el espacio de trabajos prácticos. Bueno, yo los saludo entonces hasta la semana que viene, que tengan una muy buena semana.